2025 fue un año destacado para los Emiratos Árabes Unidos, donde la victoria parecía segura y los líderes de Abu Dhabi imparables. En Sudán, las fuerzas de apoyo rápido apoyadas por los Emiratos cometieron graves actos, pero los Emiratos apenas fueron sancionados. En Yemen, el Consejo de Transición del Sur, con apoyo de los Emiratos, controlaba casi todo el país, extrayendo petróleo, desafiando a Arabia Saudita y exigiendo reconocimiento estatal. En Somalilandia y Puntlandia, los Emiratos Árabes Unidos han convertido aeropuertos y puertos en centros clave de un nuevo eje regional. En Libia, hace unas semanas parecía claro que los Emiratos lograrían algo grande muy pronto. A inicios de 2026, la verdadera naturaleza del eje de Abu Dhabi se reveló al mundo. No era una gran maquinación política, solo un tigre de papel que se derrumbaría ante la menor resistencia. Los Emiratos Árabes Unidos pasaron rápidamente de progreso a retroceso. Y ahora existe una posibilidad muy real de que los Emiratos Árabes Unidos tengan que pagar por sus transgresiones, algunas de las cuales son sumamente graves. Verás, hay 4 letras que realmente importan en la geopolítica: FAFO. Tras años de involucrarse en asuntos internacionales en la región, los Emiratos Árabes Unidos están por descubrirlo. Yemen resucitado. El 18 de diciembre de 2025, nuestro equipo en Warfronts publicó un episodio llamado Yemen está muerto. Esto es lo que lo reemplazará. En ese momento, una poderosa facción separatista yemení, el Consejo de Transición del Sur, o STC, estaba en ascenso con la ayuda de vehículos blindados emiratíes, obuses suministrados por Emiratos pero fabricados en China y asesores emiratíes. El STC había vencido al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudita. En su ofensiva relámpago, el STC tomó la mayoría de los campos petroleros de Yemen, toda la frontera con Omán y la costa sur. Y tanto territorio que ahora podía reclamar la misma extensión que alguna vez fue el antiguo estado de Yemen del Sur. Mientras el STC expulsaba al gobierno de la República de Yemen de la ciudad portuaria de Adén, comenzaron orgullosamente a presentar su caso ante los observadores occidentales, que los reconocieran como un estado soberano. Dales armas y trabajarán, combatiendo a los rebeldes hutíes, Al-Qaeda y cualquier grupo terrorista en Yemen. No te confundas, el STC parecía haberlo logrado entonces. El gobierno apoyado por Arabia Saudita y las poderosas milicias tribales casi abandonaron su territorio ante el avance del STC, negándose a luchar por ciudades o carreteras clave e incluso huyendo a suelo saudita. Pero el STC y los Emiratos Árabes Unidos, que lo apoyaron durante años, pronto verían que celebraron demasiado pronto. Ahora debemos mencionar para nuestros espectadores habituales de Warfront que sí, el giro en la trama que viene a continuación es algo que hemos querido compartir con ustedes. Pero como probablemente notaron, Venezuela, Irán y todo el orden occidental han encontrado la manera de involucrarse en el asunto. De hecho, han sido unas semanas bastante ocupadas. Mientras el mundo se enfocaba en el caos de otros países, Arabia Saudita y sus aliados tribales avanzaban en Yemen. Al llegar al territorio saudita, esas tribus no huían, sino que se reorganizaban, unían fuerzas y se preparaban para un gran contraataque. No planeaban solo crear una zona de amortiguamiento, ni recuperar territorio suficiente para que el gobierno de Yemen sobreviviera. Venían por todo lo que el STC había tomado, incluso el territorio donde vivió años. Y esta vez tenían apoyo aéreo. Ahora, para entender lo que pasó después, tenemos que entender un par de cosas sobre la forma en que funcionan los combates en Yemen, porque es muy diferente a cualquier otra cosa que verás en casi cualquier otro lugar del mundo. Las ofensivas militares en esta parte de Yemen ocurren a través de enormes y vacíos tramos de desierto. Grupos pequeños de combatientes se mueven rápido en todas direcciones y viajan ligeros. Como no tienen mucha gente de sobra, evitan el combate urbano, donde las batallas pueden volverse muy costosas muy rápido. Pero entre la pura movilidad de una fuerza atacante, el número relativamente pequeño de defensores que encontrarás en un área determinada y el hecho de que nadie quiere luchar hasta la muerte. En ciudades y pueblos, este tipo de guerra casi siempre beneficia al atacante, sin importar quién sea. Cuando le tocó al STC, las fuerzas tribales apoyadas por Arabia Saudita solo podían luchar, expuestos en el desierto abierto, con el riesgo de ser aislados y rodeados por fuerzas atacantes que estaban en constante movimiento, o ceder territorio y vivir para luchar otro día. Pero una vez que el STC había tomado todo ese territorio, básicamente había cambiado de papel. Ahora sus fuerzas tenían que elegir entre defenderse en el desierto abierto o retirarse.
Aunque a esas tribus apoyadas por Arabia Saudita les costó defenderse ante el ascenso del STC, los problemas del STC serían mucho peores. Después de todo, el STC había traído esa artillería de fabricación china. Pero las tribus que contraatacaban tenían apoyo aéreo saudita, y si el STC quería defenderse en el desierto, entonces serían blancos fáciles. La contraofensiva respaldada por Arabia Saudita tuvo un resultado rápido y decisivo. El STC perdió sus extensos territorios en las provincias orientales de Hadramawt y Al-Mahra, junto con campos petroleros, cruces fronterizos y la rentable costa sur. Luego perdieron el territorio del sur, donde habían estado atrincherados durante muchos años y donde su movimiento separatista tenía un verdadero apoyo entre la población local. Perdieron Adén, que controlaron mucho tiempo, aunque permitieron que la República de Yemen pusiera ahí su gobierno. Finalmente, fueron acorralados en una franja de la costa suroeste, donde quedarían atrapados, entre las fuerzas hutíes al norte y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita que venían del este. Poco después, altos funcionarios del STC cambiaron su lealtad y apoyaron al gobierno de Yemen para evitar ser purgados. Luego, el líder del STC huyó en bote por el Mar Rojo y fue devuelto a los Emiratos en desgracia. El 9 de enero, el STC fue formalmente disuelto pese a la oposición interna. Lo que parecía el nacimiento de una nueva nación se confirmó como una de las reversiones militares más sorprendentes actuales. En cuanto a los Emiratos, no decidieron intentar mantener la línea, no enviaron apoyo aéreo, no enviaron mercenarios y no tomaron ninguna de las otras medidas que podrían haber permitido que sus aliados apoderados sobrevivieran. En cambio, se fueron del país antes de que terminara la contraofensiva, retirando su apoyo militar al STC y condenándolo al colapso. Contamos la historia del ascenso y caída del STC para corregir el registro, contrario a lo dicho antes. Yemen no está muerto. Cayó en coma unas semanas y luego se recuperó totalmente. Felicidades al gobierno reconocido internacionalmente. Un vistazo rápido a la duración de este episodio lo deja claro. La historia de hoy trasciende la victoria de las fuerzas apoyadas por Arabia Saudita en Yemen. Aunque fue dramática, la derrota del STC es solo uno de varios reveses para los Emiratos Árabes Unidos. No en sus ciudades doradas, sino en la red de aliados que ha cultivado en el extranjero. El colapso del nuevo eje. Hoy, al pensar en un eje aliado en Medio Oriente, seguro consideras a Irán, y con razón. Aunque la red de aliados actuales y pasados de Irán ha dominado los titulares internacionales en años recientes. Teherán no es la única capital de Medio Oriente con una red de influencia en el mundo musulmán. Turquía, por ejemplo, se apoya en milicias antikurdas en toda la región y, se podría decir, ha reclamado al nuevo gobierno sirio como parte de su propia red de aliados. Arabia Saudita considera a la República de Yemen una aliada internacionalmente reconocida. Emiratos Árabes Unidos ha sido el más activo y creativo en sus operaciones como aliado en Medio Oriente y el norte de África. Las partes más importantes de la red regional de Abu Dhabi se extienden a lo largo de un total de 4 naciones: Yemen, Somalia, Libia y Sudán. En cada una de esas naciones, Abu Dhabi sigue un plan de acción ampliamente similar. Apoyando a una facción rival que controla territorio, tiene poder político y fuerzas armadas autónomas, en vez del gobierno reconocido internacionalmente. En Yemen, por supuesto, ese fue el Consejo de Transición del Sur, un grupo que durante algunos años había establecido acuerdos pacíficos formales con el gobierno reconocido internacionalmente. Seguía siendo un actor independiente, aunque actuara cordialmente. En Libia, los Emiratos respaldan a Khalifa Haftar y su ejército nacional libio, que controla la mayor parte del país, los campos petroleros y otros activos económicos. En Somalia, los Emiratos trabajan con todas las partes, pero principalmente están involucrados con el Estado separatista, en su mayoría no reconocido, de Somalilandia y la región autónoma de Puntlandia. En Sudán, los Emiratos apoyan a las fuerzas de apoyo rápido, una fuerza de combate predominantemente árabe que reclamó una gran parte del territorio sudanés, cometió atrocidades de guerra de manera regular y actualmente está perpetrando un genocidio horrible bajo el amparo de ese conflicto. No dedicaremos mucho tiempo a los detalles de la estrategia geopolítica emiratí y a analizar por qué apoyan a esos intermediarios o qué buscan lograr. Para más información, visita nuestro sitio premium Frontstoko, donde, a finales de diciembre, publicamos un artículo en profundidad sobre por qué los Emiratos han estado haciendo todo esto. El artículo en realidad es gratuito, no necesitas ser suscriptor. Aunque fue escrito cuando el STC aún funcionaba bien, es un agradable vistazo al pasado reciente.
Si deseas suscribirte a FranceCo, cuesta $5 al mes o 50 al año. Tendrás acceso a episodios de video y artículos de expertos sobre temas geopolíticos poco reportados y mal entendidos en todo el mundo. Dejando la autopromoción, lo más importante sobre la estrategia de proxies de los Emiratos son dos cosas. Los Emiratos prefieren negociar con actores no estatales que controlan territorio porque no siguen el orden internacional. No suelen tener límites muy estrictos sobre lo que los Emiratos Árabes Unidos pueden o no pueden hacer en su territorio. Y como en gran parte están marginados por el resto del mundo, los Emiratos pueden ejercer una influencia de control simplemente al brindarles cualquier tipo de apoyo. Y número 2, estas fuerzas proxy permiten a los Emiratos vigilar partes específicas del mundo, y en particular las rutas marítimas de envío que los Emiratos necesitan mantener estables. Para mantener la venta continua de su petróleo libio, los Emiratos pueden influir en el sureste del Mediterráneo desde Yemen y Somalia. Los Emiratos pueden vigilar el Golfo de Adén y si las RSF controlan Sudán, los EAU tendrán una posición clave en la costa del Mar Rojo. Estas alianzas intermediadas ofrecen varios beneficios secundarios a los Emiratos, pero esos son los principales que debes conocer. Entre 2025 y 2026, los reveses de Emiratos en su red de aliados por intermediarios fueron más notorios en Yemen, por las razones mencionadas con la expansión y colapso del Consejo de Transición del Sur. Pero en otras partes de la red ha habido otros cambios que han sido, digamos, menos favorables para Abu Dhabi. En cada caso, esos cambios han revertido avances importantes. Empezaremos con Libia y Sudán, en la zona de las tres fronteras. Los Emiratos llevan meses con un proyecto personal en el aeropuerto de Al-Kufra, en zona libia de Khalifa Haftar, ya remodelado. En el transcurso del último año más o menos, Al-Kufra se ha convertido en un nodo de suministro absolutamente crucial para los Emiratos, recibiendo aviones de transporte estratégico emiratíes que pueden ser descargados de manera segura. Su carga va en convoyes de camiones que cruzan la zona de Haftar hacia Libia y la frontera de las RSF en Sudán para apoyar a las RSF en el frente. Mientras que las RSF recibían suministros adecuados antes de que Al-Kufra estuviera completamente operativo, principalmente a través del contrabando transfronterizo desde Chad y vuelos de carga intermitentes. Las operaciones a gran escala en Al-Kufra han traído grandes beneficios a la insurgencia. Cuando el aeródromo empezó a usarse en 2025, las RSF parecían perder terreno. Desde entonces se han recuperado, capturaron toda la región de Darfur en Sudán y aniquilaron a lo que podrían haber sido más de 100.000 civiles en su conquista apocalíptica de Al-Fasha. Abren nuevos frentes en el centro de Sudán, donde el régimen militar enfrenta fuerte presión. En las últimas semanas, convoyes de suministros hacia la RSF han sido atacados al cruzar la triple frontera. Esos ataques parecen haber sido realizados mediante bombardeos aéreos, por aviones de combate o drones bajo el control de las Fuerzas Armadas sudanesas y han dejado fuera de combate a varios convoyes de las RSF. El ataque más reciente, hasta el momento de escribir esto, ocurrió el 9 de enero. En ese caso, Egipto realizó el ataque, no las Fuerzas Armadas sudanesas, según información no verificada pero creíble de la región. Debemos ser claros para explicar por qué esto es importante. Estos convoyes fueron bombardeados, pero no porque el ejército sudanés o Egipto tuvieran nuevas armas. El ejército sudanés y el gobierno egipcio han atacado estos convoyes desde que circulan en la región. Hasta diciembre no había pasado, pero luego, por alguna razón, un responsable estratégico cambió de opinión, según fuentes de las RSF. El grupo debe considerar desviar los convoyes por rutas más largas y lentas, lo que reduciría su capacidad de mantener las victorias en el frente. El mapeo de rutas de 2026 indica que vuelos sensibles de Emiratos a Libia deben evitar el espacio aéreo de Sudán, Yemen, Egipto y Arabia Saudita. Deben volar al sur por el Golfo de Adén, pasando por Djibouti, Etiopía, Sudán del Sur y brevemente la República Centroafricana, luego girar al norte, cruzar Chad y llegar a Libia. Ese es un trayecto que algunas aeronaves emiratíes pueden realizar, pero los aviones de transporte estratégico Aleutian, en los que confían para sus operaciones de suministro al RSF, no pueden lograrlo sin detenerse a repostar combustible. Luego está la situación en Somalia, donde, después de décadas de intentar y fracasar en obtener reconocimiento como Estado soberano, Somalilandia finalmente recibió su primer respaldo por parte de otra nación. Aunque Emiratos no reconoció primero a Somalilandia, Israel es un aliado cercano y discreto de Emiratos en Medio Oriente. Ambos colaboran seguido en seguridad e inteligencia.
Israel, con su cercanía a una administración estadounidense que ha considerado la idea de reconocer a Somalilandia, fue un amigo especialmente significativo para que los Emiratos pudieran apoyarse en él. Ese reconocimiento ocurrió el 26 de diciembre de 2025 y, según informes internos, había planes para que otros países hicieran lo mismo. Entre esos países estaban los Emiratos y Etiopía, que ha dudado durante años sobre Somalilandia. Para Emiratos e Israel, reconocer Somalilandia pudo facilitar avances importantes. Los Emiratos controlan un puerto clave y una pista aérea en Somalilandia, además de activos similares en Puntlandia. Y habría obtenido mucho de una comunidad internacional dispuesta a involucrarse con esos activos tras recibir luz verde de Israel y otros lugares. Emiratos Árabes Unidos utiliza esas pistas para apoyar a las RSF y podría haber coordinado mejor con una Somalilandia soberana en vez de Mogadiscio. Abu Dhabi y Jerusalén usan Somalilandia como centro de inteligencia y vigilancia regional. Y esos esfuerzos habrían sido mucho mayores si pudieran tener una relación formal y reconocida con una Somalilandia independiente. Aunque Israel y los Emiratos sabían que reconocer a Somalilandia causaría reacciones negativas, la resistencia fue mayor de lo esperado. La mayoría del mundo musulmán, incluidos actores clave de Medio Oriente y lugares lejanos como Indonesia, rechazó la medida. El gobierno federal de Somalia, que durante mucho tiempo ha tenido su propia relación frágil pero importante con los Emiratos, no decidió apretar los dientes y soportar la decisión de Abu Dhabi, sino que rompió relaciones con los Emiratos por completo. Esa decisión fue rechazada por Somalilandia y Puntlandia, así como por la cada vez más autónoma región sureña de Jubalandia. Recibió apoyo total de la Unión Africana, donde la decisión sobre Israel y el papel de los Emiratos causaron gran frustración. En las últimas semanas, los Emiratos han retirado equipo militar de Somalia, especialmente de un aeródromo clave en Basaso, Puntlandia, donde ya no llegan aviones de transporte estratégico a las rutas de contrabando del RSF. Aunque las operaciones de los Emiratos en Somalilandia siguen casi normales, su tráfico aéreo ahí ha disminuido. Ahora Arabia Saudita busca un papel más importante en Somalia para llenar el vacío de los Emiratos. Incluso en Libia, los Emiratos mantienen una relación estable y tranquila con el gobierno de Haftar. Había cada vez más indicios de que algo se avecinaba, aunque no estaba del todo claro qué era ese algo. Durante los últimos meses de 2025, Haftar y sus aliados llevaron a cabo una reforma de su estructura militar y participaron frecuentemente en reuniones inusuales con importantes aliados regionales como Egipto y Turquía. Habían acordado con Pakistán comprar aviones JF-17 chinos y equipo militar por $4.000 millones. Incluso se beneficiaron de un accidente oportuno cuando, el 28 de diciembre, el jefe militar del otro gobierno de Libia, reconocido internacionalmente, murió en un accidente aéreo tras despegar de un aeropuerto en Turquía. Aunque en este momento se desconocen los planes específicos que Abu Dhabi pudiera haber tenido para Libia, estaba claro hace apenas unas semanas que algo también estaba ocurriendo dentro de la organización de Haftar. La situación en Libia cambia. Por ejemplo, Egipto atacó por aire un convoy reciente de las RSF. Egipto habría actuado antes contra convoyes que entraron en su territorio. Pero este es el primer bombardeo a una posición de convoy directamente dentro del territorio de Haftar. El ataque sucedió 2 días antes de la visita a El Cairo de Saddam Haftar, hijo y posible sucesor de Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio, por lo que probablemente se convirtió en un regaño bastante significativo. El acuerdo de aviones de Haftar con Pakistán cobró nuevo significado tras recientes acontecimientos en el mundo musulmán que discutiremos. En resumen, recientemente se ha visto que Pakistán podría tener un futuro menos alineado políticamente con los Emiratos de lo que indicaba su retórica reciente. Con Haftar atado a un acuerdo multimillonario, su facción deberá aceptar la influencia de Pakistán, aunque esto contradiga a los Emiratos. Un actor rebelde. Hagamos un panorama general y revisemos las 4 principales conexiones de apoderados de los Emiratos. Es evidente que algo cambió en las últimas semanas. Ya sea el colapso del STC, los reveses en Somalia Autónoma, el corte de suministros clave hacia Sudán de las RSF o el cambio de fortuna en la Libia de Haftar. El impulso que cada una de estas fuerzas apoderadas había disfrutado durante la mayor parte de 2025 ahora ha desaparecido. Tampoco es resultado de fracasos individuales de las RSF aquí o Somalilandia allá que ocurrieron por casualidad.
Al mismo tiempo, algo mucho más grande ha cambiado en todo el Medio Oriente, mientras que naciones que antes estaban conformes con quedarse al margen y tolerar. Las operaciones regionales de los Emiratos ya no tienen paciencia con las desventuras de Abu Dhabi. La historia más grande aquí, y el hilo conductor que conecta los muchos reveses recientes que han enfrentado los aliados apoderados de los Emiratos, es el absoluto caos de rivalidades regionales que se cruzan por todo el Medio Oriente, entre países poderosos o ricos. No empieces a trabajar con fuerzas apoderadas solo por diversión, y los Emiratos no son la excepción. Apoyan fuerzas apoderadas para avanzar los intereses nacionales de Abu Dhabi fuera de sus fronteras sin involucrarse en expediciones militares extranjeras. Aunque los Emiratos son únicos, prefieren colaborar con estados autónomos o separatistas rebeldes en los países donde actúan. No son la única potencia regional en este tipo de rivalidades. Arabia Saudita, Turquía, Etiopía, Qatar y Egipto son el centro de sus propias redes. Israel, Irán y esas naciones crean vínculos profundos y a menudo superpuestos con países menos poderosos de la región. Por ejemplo, en Líbano, Arabia Saudita e Irán tienen gran influencia y metas opuestas. O Jordania, que debe equilibrar relaciones positivas con sauditas, emiratíes, israelíes y egipcios a la vez. Al intentar posicionarse en el centro de las redes de influencia, estos actores regionales de poder también entran en conflicto. Israel versus Irán, Irán versus Arabia Saudita, Turquía versus Israel, Etiopía versus Egipto, Arabia Saudita versus Qatar, entre otros. Esas rivalidades pueden darse en lo económico o cultural por fuerzas proxy o con bloqueos, rupturas y otras acciones directas. Sin embargo, la mayoría de las veces no ocurre un conflicto militar directo entre ambas potencias regionales. Esta es una parte del mundo definida por economías dependientes del petróleo y descontentos internos latentes que la mayoría de los gobiernos deben vigilar cuidadosamente. Existe una dinámica antigua. Cuando una potencia regional se debilita, las demás actúan como una manada de lobos y buscan aprovechar lo que esa nación ya no puede defender. En resumen, la situación es un caos perpetuo, y aunque hoy no necesitamos entender mucho más sobre la dinámica general, sí necesitamos comprender el lugar de los Emiratos dentro de ella. En muchos sentidos, los Emiratos han sido uno de los actores geopolíticos más interesantes de Medio Oriente durante décadas, y especialmente en los últimos años. Aunque los emiratíes son solo el 11% de menos de 12 millones de habitantes, han aprovechado su riqueza petrolera para convertirse en un actor relevante en la región. A diferencia de naciones como Arabia Saudita, que se dieron cuenta demasiado tarde de que necesitaban diversificar sus economías, y ahora lo están haciendo principalmente a través de proyectos turísticos de vanidad, los Emiratos han tomado la diversificación en serio desde hace mucho tiempo. Han reconocido que al priorizar industrias o asociaciones mal vistas mundialmente, pueden captar más ganancias, actuando como un socio que ignora lo que sucede. Por ejemplo, los Emiratos procesan grandes cantidades de oro ilegal y de zonas de conflicto, lo renombran como propio y lo venden internacionalmente. Es conocido por su entorno empresarial permisivo, donde las empresas pagan pocos impuestos y cumplen menos leyes laborales que en otros países ricos. Y enfrentan menos consecuencias por sus acciones internacionales. Este enfoque llevó a los Emiratos a vincularse con fuerzas regionales que la mayoría evita, como la Libia de Khalifa Haftar o los gobiernos de Somalilandia y Puntlandia. A la vez, ignoran abusos graves de socios extranjeros como acciones de las RSF de Sudán que casi son genocidio. Por supuesto, los socios regionales de los Emiratos tienden a notar este tipo de comportamientos, y por esa razón, Abu Dhabi se ha convertido en algo así como un actor del caos en todo Medio Oriente. No es un estado anterior verdadero como Irán. Camina por una delgada línea entre ser un estado rebelde cuando le conviene y aprovechar su lugar en el orden internacional cuando le resulta útil. Siempre oportunistas. Los Emiratos pasaron de contrarrestar a Irán a negociar la normalización entre Irán y Arabia Saudita, y de liderar el bloqueo contra Qatar a finales de 2010 a colaborar frecuentemente en 2025. Ni ese comportamiento se limita a sus gobiernos vecinos de Medio Oriente. Los Emiratos adoptan un enfoque similar tanto con China como con Estados Unidos, y tanto con Rusia como con la Unión Europea. Como imaginarás, los Emiratos han construido un importante capital político con el tiempo, para animar suavemente a las naciones más poderosas a tolerarlo, incluso cuando sus acciones podrían no alinearse totalmente con lo que ellas quisieran. Pero también significa que, desde la perspectiva de otras potencias de Medio Oriente, los Emiratos son una molestia perpetua e incorregible en el trasero.
Igual pasa con el apoyo de los Emiratos a sus fuerzas apoderadas y su respaldo constante a países de la región que suelen actuar solos. Cuando los Emiratos respaldan a las RSF y Sudán, van en contra de los intereses de Egipto, Turquía e Irán, quienes apoyan a las fuerzas armadas sudanesas. Al apoyar a Haftar en Libia, Emiratos discrepa con Qatar y antes también con Turquía, aunque Turquía ha reconsiderado su postura sobre Libia en años recientes. Al respaldar a Puntlandia y Somalilandia, los Emiratos complican la posición de Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Qatar, que apoyan al gobierno somalí en Mogadiscio. En Yemen, el SDC amenazó brevemente a un gobierno reconocido internacionalmente, ahora el proyecto clave de Arabia Saudita. Para empeorar, los Emiratos han estado dispuestos a sacrificar más de su capital financiero y diplomático que los demás países, quienes tienen problemas y ambiciones propias por atender. Aunque los EAU se centran en sus ambiciones regionales rebeldes, esta dinámica explica por qué los eventos recientes han sido tan impactantes. No es solo eso. Riad, o Ankara, o El Cairo, o Doha, de manera independiente, se cansaron de tratar con los Emiratos de la forma habitual y decidieron intentar imponer las reglas en su lugar. Proyectos que los Emiratos impulsaron por años ahora le estallan a Abu Dhabi y no es solo un rival regional el causante. Turquía, Egipto, Arabia Saudita y otros países parecen estar jugando un papel al mismo tiempo. No atacando directamente a la mayoría de los aliados proxy de los Emiratos, sino usando su influencia y autoridad para deshacerse de las puertas traseras ocultas y los arreglos diplomáticos atrevidos en los que los Emiratos han estado confiando. En un momento en que la estrategia regional de los Emiratos se había vuelto dependiente de su capacidad para lograr que otras naciones ignoraran o toleraran su exceso, esa tolerancia regional ha desaparecido de repente. La razón exacta de esto y por qué ocurrió ahora es difícil de responder, pero Arabia Saudita podría dar la explicación más simple. En retrospectiva, la toma separatista de gran parte de Yemen no fue una victoria, sino un error estratégico, aunque el STC y sus patrocinadores emiratíes lograron izar su bandera en muchas ciudades y pueblos del sur del país. Pero también se sobreextendieron al dispersar sus fuerzas y luego redirigieron muchas a una zona costera para operar contra Al-Qaeda. Y ya sea olvidando o subestimando la dificultad de mantener su nuevo territorio en un lugar donde la guerra casi siempre le da una ventaja abrumadora al bando atacante. Quizás cuando Riad se dio cuenta de que las muchas tribus que apoyaba seguían siendo leales y estaban dispuestas a participar en una contraofensiva. Mohammed bin Salman llamó a líderes regionales y planearon aprovechar su error. O quizás fue una combinación más grande de factores lo que de repente dejó claro a estas naciones lo cerca que estuvieron los Emiratos de cambiar la composición de toda la región. Revisa la línea de tiempo. El STC controla la mayor parte del sur de Yemen para el 9 de diciembre, mientras que la campaña aérea de Arabia Saudita no comenzó hasta el día 30 y la contraofensiva terrestre no empezó hasta el 2 de enero, pero otros socios emiratíes lograron victorias importantes más o menos en ese mismo periodo. Las RSF tomaron Baba Nusa el día 1 y controlaron los campos petroleros de Heglig en Sudán, el mismo día que el STC consolidó el control sobre el territorio capturado brevemente. Una semana después, Puntlandia y Somalilandia asistieron a una reunión de opositores somalíes, donde se amenazó con crear un gobierno paralelo. Revisa a mediados de diciembre de 2025. Parecía que los Emiratos y sus aliados vivían un gran momento, mientras Riad y otros rivales estaban al margen y molestos. 4 días antes del primer ataque aéreo saudita en Yemen, actores globales advirtieron que los logros de los Emiratos podrían quedar consolidados. Ese día, Israel reconoció a Somalilandia, medida que Estados Unidos seguramente aprobó en privado. La mayor presencia israelí en Somalilandia confirmó temores regionales sobre la alianza de seguridad entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que rodea a los estados del Golfo y permite a Israel establecer una base en el Cuerno de África. Se suma la amenaza de que Etiopía, Emiratos y otros países reconozcan pronto a Somalilandia y que las potencias regionales hayan llegado a una conclusión más amplia. La ambición emiratí se dejó sin control mucho tiempo. Si no actuaban, lamentarían su complacencia por décadas. Nuestro equipo en frentes de guerra aún no ha ganado la confianza personal de líderes regionales como MBS, MBZ, Erdogan o Netanyahu.
Aunque podemos conectarnos con el 2, no podemos confirmar los procesos de pensamiento que esta línea de tiempo sugiere, ni responder al dilema del huevo o la gallina en este tema. ¿Fueron los eventos recientes espontáneos y Riad aprovechó la oportunidad o ya había un plan previo? O al menos elementos de coordinación regional contra Abu Dhabi, donde las potencias estaban listas para actuar si los Emiratos se excedían en Yemen. Aunque no resolvamos el enigma, con la información disponible podemos agregar un último elemento a la discusión. Un nuevo acuerdo de seguridad regional que algunos expertos ya están llamando la nueva OTAN musulmana. La oveja negra. En septiembre de 2025, Arabia Saudita firmó un pacto de defensa con Pakistán, potencia nuclear y creciente actor industrial en el mundo islámico. El tratado se firmó una semana después del ataque aéreo de Israel en Qatar, donde Jerusalén mató a líderes de Hamás que vivían allí desde hace años. Ese incidente sacudió al Medio Oriente como nunca antes la violencia entre Israel e Irán. El grado en que Arabia Saudita y Pakistán fueron sacudidos se reflejó en el compromiso que asumieron entre sí. Según el acuerdo, Arabia Saudita y Pakistán se darían la misma protección que las naciones de la OTAN han compartido por generaciones. Un ataque a una nación sería considerado un ataque a ambas. A inicios de enero de 2026, esta asociación pasó de ser un acuerdo de seguridad bilateral entre potencias islámicas a convertirse en una red multilateral de naciones poderosas, todas actuando en interés mutuo. Fue en ese momento cuando Bloomberg informó que la nación de Turquía estaba activa en pláticas para unirse a ese acuerdo de seguridad y formar una alianza tripartita que refleje las garantías colectivas de la OTAN y aprenda de sus deficiencias. Un estratega turco, Nihat Ali Özkan, afirma que las tres naciones planean asumir roles altamente especializados. Arabia Saudita aporta dinero, Pakistán la disuasión nuclear y personal, y Turquía experiencia militar e industria de defensa. En los días desde que se dio a conocer esa noticia, informes internos sugieren que la nación de Egipto también podría estar buscando unirse, aportando otro gran ejército y otra economía poderosa a la defensa de la nueva alianza. Aunque hay pocos informes creíbles sobre esta posibilidad, vale la pena señalar que Egipto fue la voz principal que abogó por el establecimiento de una fuerza de defensa árabe, al estilo de la OTAN, en septiembre de 2025, a pesar de que la idea fue rechazada por varios estados del Golfo en ese momento. La propuesta de un acuerdo de seguridad colectiva entre estos cuatro países es relevante por varias razones. Pakistán podría ampliar su paraguas nuclear por Medio Oriente y el norte de África, controlando el Canal de Suez y el Estrecho del Bósforo. Unificaría a una población más grande que la de la Unión Europea, con aproximadamente 470 millones de personas y economías que juntas serían del tamaño de la de Gran Bretaña o Francia. También permitiría que más países musulmanes se unan al acuerdo, tema que ya se discute seriamente según algunas fuentes. Ali Chishti, editor en jefe de The Wire en Pakistán, afirma que ya hay conversaciones sobre un acuerdo de seguridad colectiva más amplio con países como Indonesia. Malasia y Azerbaiyán ya participan en esas conversaciones, pero esos informes no han sido confirmados por otras fuentes. Existen muchas razones geopolíticas por las que una OTAN musulmana más grande tendría problemas para consolidarse. Pero incluso una asociación de cuatro entre Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y supuestamente Egipto cambiaría el panorama de la geopolítica global, sin mencionar el Medio Oriente. Para los Emiratos Árabes Unidos, esa nueva alianza podría ser un gran problema, incluso sin considerar a Pakistán. Las otras tres naciones que se sabe o se sospecha que están trabajando hacia este acuerdo estratégico son las mismas naciones que han pasado los últimos años sintiéndose frustradas, socavadas y repetidamente antagonizadas por los Emiratos. Riad causó la caída del STC. Egipto y Turquía apoyaron a las Fuerzas Armadas sudanesas. Los tres se beneficiarían. Tras la ruptura de Somalia con Abu Dhabi, Turquía y Egipto siguen cooperando en seguridad con los Emiratos, aunque de forma limitada. Abu Dhabi no ofrece nada que no puedan dar otras naciones en este acuerdo. Todas las naciones son escépticas sobre Israel y Pakistán no reconoce Jerusalén. Egipto critica el manejo de Gaza por parte de Israel. Arabia Saudita se distancia de la normalización y Turquía anticipa una nueva guerra fría regional. Los Emiratos son tal vez el aliado árabe más importante de Israel, y Abu Dhabi ha mostrado disposición a usar su red de aliados para beneficio mutuo, cuando surgieron oportunidades. Si sumamos esos factores, Abu Dhabi enfrenta un gran problema.
después de varios años dedicados felizmente a subvertir naciones más grandes y poderosas en todo Medio Oriente. Tras años en una lucha geoestratégica sin restricciones, los líderes emiratíes parecen haber caído en un problema creado por ellos mismos. Los Emiratos Árabes Unidos han estado trabajando bajo la suposición fundamental de que una alianza regional como esta no era posible, o al menos era tan poco probable que podía descartarse como una posibilidad. Ha dirigido, subvertido y absorbido los intereses estratégicos regionales de otras naciones, porque esas naciones solo velaban por sí mismas. Cada una tenía algo más importante de qué preocuparse, y cada una llegó a la conclusión de que era mejor considerar a los Emiratos como un amigo problemático, pero en última instancia aceptable, que como un enemigo. Manejar eso solos habría sido difícil, pero ahora están aliados con 7 veces más poder económico. Si solo consideramos ciudadanos emiratíes, más de 400 veces la población de los Emiratos se enfrenta a los EAU. No es una pelea justa. Especialmente considerando que los Emiratos han canalizado sus recursos no en construir un ejército al nivel, digamos, de Israel, sino en una red descentralizada de grupos proxy en toda la región. Claro, es poco probable que estas 4 naciones inicien una guerra con los Emiratos y fuercen un cambio de régimen en Abu Dhabi, pero no es necesario. Ya la caída del STC, la ruptura de la relación de los Emiratos con el gobierno somalí y los recientes reveses en Sudán lo han dejado claro. La red regional que los Emiratos han construido es muy frágil. Son propensas a interrupciones, pueden ser cortadas o frustradas si los adversarios regionales de los Emiratos deciden trabajar juntos. Cuando esas conexiones desaparecen, es muy difícil reconstruirlas. En pocas semanas, la posición de los Emiratos ya se ha obstaculizado mucho en todo Medio Oriente. Está claro que cuando las naciones musulmanas poderosas forman alianzas, los Emiratos no son prioridad y quedan como la oveja negra. Sobre el futuro de los Emiratos, cabe destacar que Arabia Saudita, Pakistán, Turquía y Egipto apenas empiezan a usar sus herramientas geopolíticas. Pueden interceptar más activamente los envíos emiratíes a la RSF, sobre todo si Egipto acepta atacar territorio libio o sudanés. Haftar de Libia y Pakistán ya firmaron un acuerdo de aviones de combate por miles de millones, creando una conexión militar industrial. Y tanto Turquía como Egipto ya tienen vínculos con la familia Haftar y su gobierno. Podrían presionar más a Somalilandia y Puntlandia, ya sea apoyando al gobierno federal somalí o invirtiendo en las zonas autónomas de Somalia. Y en cuanto a Yemen, bueno, el STC ya ha sido tratado. Los Emiratos son muy conscientes de lo que una alianza regional puede hacerle a los estados individuales del Golfo. Solo recuerden el bloqueo a Qatar facilitado por los Emiratos, quienes además se benefician mucho de su relación con Israel y Estados Unidos. Tenga la seguridad de que Turquía, miembro de la OTAN, Pakistán, aliado de Trump, Arabia Saudita, aliada de Trump, y Egipto, aliado estratégico clave, podrían reducir fácilmente la posición de Abu Dhabi en Washington. Si así lo deciden, y Washington se va, es posible que Israel no quiera seguir, pero ciertamente no puede actuar en contra de sus intereses. Una alianza regional así podría ser peor para los Emiratos a largo plazo. No solo porque habría un contrapeso enorme contra la estrategia emiratí, sino porque tienen la capacidad de hacer que los Emiratos dependan de su buena voluntad. Si recuerdas lo que mencionamos antes en este episodio, nuestra discusión sobre por qué los Emiratos apoyan a los grupos intermediarios que apoyan. Recordarás que una parte fundamental del enfoque de los Emiratos era asegurar rutas de transbordo seguras y protegidas a través de vías marítimas volátiles. Si colaboran, Turquía, Arabia Saudita y Egipto pueden controlar el Mar Rojo, el sureste del Mediterráneo y el Canal de Suez. Pueden usar el apoyo saudita en Yemen para controlar el Golfo de Adén y hasta bloquear el acceso de los Emiratos a mercados del Mar Negro, como Rusia, si lo desean. Para Abu Dhabi, la difícil realidad es esta, cuando a nadie le importa lo suficiente lo que hace Abu Dhabi como para mover un dedo. O cuando Abu Dhabi es capaz de barrer, hablar, amenazar o persuadir a naciones individuales para que miren hacia otro lado, es cuando Abu Dhabi puede cumplir sus ambiciones. Pero los Emiratos Árabes Unidos no pueden enfrentar una oposición firme y unida de otras naciones. No cuando esas naciones, como grupo, son mucho más poderosas e influyentes que Abu Dhabi. Ya lo mencionamos hoy y lo repetimos. La relevancia que los Emiratos han alcanzado en diversas industrias y regiones del mundo es un logro impresionante. Pero en algún momento no muy lejano en el pasado, Abu Dhabi apostó a que podía cultivar una red de influencia regional. Manipular el poder en Medio Oriente y llevar los límites a su antojo sin rendir cuentas ante sus rivales.
Hoy, en enero de 2026, el veredicto se da en Abu Dhabi. Hizo una mala apuesta y ahora depende de los rivales de Abu Dhabi que quieren cobrar. Respecto a cómo los Emiratos afrontan su nueva situación, sus líderes aún tienen opciones, pero deberán definir un nuevo rumbo para Abu Dhabi. Yemen ya no está en riesgo a corto plazo. Las RSF siguen ofensivas y será difícil derrotarlas, incluso si Emiratos deja de ayudar. El valor para Abu Dhabi depende de su capacidad para lograrlo, lo cual será difícil. Además, deberá replantear su estrategia en Somalia. Sobre Libia, los Emiratos son la última potencia regional en notar que tratar con Haftar es voluble. Si los Emiratos buscan conservar su red de aliados y resistir la presión de una alianza regional que no incluye a Abu Dhabi, enfrentarán una lucha difícil desde una posición económica, estratégica y diplomática desfavorable. Pero la alternativa es que los Emiratos renuncien a su ambición. En la geopolítica, la ambición suele ser lo único que una nación no está dispuesta a sacrificar. Gracias por vernos.